RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Amigos, sean bienvenidos una vez más a Aquí se habla libertad, acá en la radio que se ve, Radio Caracas Radio. Para mí es un placer poder volver a estar con cada uno de ustedes, más en estas horas menguadas para los migrantes venezolanos. Pero antes de empezar con una historia que sin lugar a dudas nos va a mover a cada uno de nosotros por la experiencia que vivió, vamos a darle las gracias a quienes hacen esto posible. Por eso queremos darle las gracias a la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción a Willy Arcaya, en la producción a mi querida Catherine Manzano y en el control a José Gregorio González. Sin lugar a duda, las redes sociales se han llenado de críticas por el último suceso con respecto a Trinidad y Tobago. Recordemos que el domingo pasado la Guardia Costera de Trinidad y Tobago abrió fuego contra una embarcación de 20 migrantes venezolanos que salió desde el poblado de Tucupita en el oriente del país con destino a esta isla. En el incidente murió un niño de 1 año y resultaron heridos varios de sus tripulantes. La madre del pequeño, identificada como de Arielvis Sarabia, también sufrió de heridas. Sin lugar a duda, un suceso que ha estremecido las redes sociales, la opinión pública dentro de Venezuela, pero que también ha demostrado el silencio cómplice de algunos organismos el Internet decía que también se ha evidenciado el silencio cómplice de la comunidad internacional en muchos casos. Pero antes de conversar con mi invitada, Wilmar Hincapié, que ella nos va a hablar sobre la experiencia de cruzar el río Bravo y llegar a los Estados Unidos. Fue detenida durante 3 meses y tiene anécdotas que contarnos. Vamos a colocar un video de Carlos Fernández, coordinador juvenil de 20 Venezuela, quien ayer protestó frente a la embajada de Trinidad y Tobago. Escuchemos. La juventud de este país se encuentra rota por dentro, se encuentra quebrada por la situación tan horrible que estamos viviendo. Todos los días son noticias horribles las que tenemos que enfrentarnos y las situaciones que tenemos que vivir, como lo fue el asesinato de un niño en los brazos de su madre. Escúchenme bien, señores, asesinaron a un niño en los brazos de su madre. Un niño que no tenía ni idea de por qué estaba huyendo de su país. Asesinaron a un niño que todavía no era capaz de pronunciar ni mamá ni papá. Asesinaron a un niño que iba a reencontrarse con su padre. Y ahora un padre tendrá que vivir con el poco recuerdo que le quedaba de su hijo de menos de 1 año. Ahora es una madre que tendrá que vivir con la pesadilla de que su hijo se lo mataron en sus brazos. Nosotros le preguntamos al gobierno de Trinidad y Tobago qué es lo que les pasa. ¿Qué fue eso tan grave que nosotros les hicimos? Esa misma ruta que están teniendo los venezolanos para llegar a Trinidad y Tobago la tuvieron ustedes para llegar a este país. Y en este país se les recibió con los brazos abiertos, como se les recibió con los brazos abiertos a todo el mundo. Entonces nosotros llegamos a su país y nos reciben a bala. Entonces nosotros llegamos a su país y nos meten presos porque es que tienen que investigarnos porque somos criminales. Señores, nosotros somos desplazados. Nosotros no somos ningunos criminales. Nosotros estamos huyendo de este país por hambre, por torturas, por persecuciones, no por nada más. Nosotros queremos ir a un paseo de turistas a sus países. Y la pregunta que se hace todo el país es una. Y es ¿dónde carajo están los organismos internacionales? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está la comunidad internacional? Redactando comunicados por cada muerte que nos sucede a nosotros. Redactando comunicados por cada violación de derechos humanos. Y es que por cada muerte de un niño van a redactar un comunicado. Y es que no entienden la desproporcionalidad de lo que ustedes hacen con lo que nosotros estamos viviendo en este país. Venezuela es un país colapsado. Venezuela es un país que está gobernado por unos criminales que le declararon la guerra a los venezolanos. Allí escuchamos lo que estaba diciendo Carlos Fernández, coordinador juvenil de 20 Venezuela. Evidentemente,
dando unas demandas, ofertándole a la comunidad internacional que empiece a actuar con respecto a la emergencia humanitaria compleja que estábamos viviendo acá en Venezuela. Y para ello tenemos que argumentar esto con un testimonio real, vivo, de lo que es emigrar en esta época. Para eso tengo a Wilmar Incapié, venezolana migrante que cruzó el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Bienvenida, Wilmar. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ok, gracias. Sí, te escucho. Estar aquí contigo. Wilmar, tú cruzaste el río Bravo. Quiero que me digas cómo fue esta decisión y qué pasó por tu mente cuando tú sabías que además estabas respaldadas por coyotes, con personas que tú no conocías de otras nacionalidades y arriesgando tu vida. ¿Por qué llegar a ese límite y cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos? Bueno, la verdad fue una decisión muy, muy difícil tomarla. La verdad me costó mucho, mucho tiempo porque ya estaba en mis planes. Como todo, sabemos que tenemos una situación crítica política y social y esa fue una de las principales razones por las que yo salí de Venezuela. Por supuesto, como todos, buscando mejorías para mi vida, para mi familia, para mi emprendimiento. Desde que yo salí del aeropuerto de México, todo fue una zozobra, porque tú no conoces a la persona que te está llevando. Tú no sabes si la persona que tú le estás pagando para que te cruce el río te va a vender, te va a matar, te va a secuestrar. Tú no sabes absolutamente nada. Tú lanzas tu vida a la deriva. Tú no sabes qué va a pasar. Tú vas como con los ojos vendados, sientes muchas emociones porque no sabes qué va a pasar contigo, ¿me entiendes? Solamente orando, pidiéndole a Dios y dejando todo así, como a la deriva. Y algo tan delicado como es tu vida. Y muchos no lo logran, muchos no están aquí contándolo como yo estoy hoy contigo en esta entrevista. Sí, y además con una valentía y exponiendo tu caso, ¿no? Cuando tú estás en una tramitación para ordenar, ¿no? tu proceso en los Estados Unidos. Yo quiero citar algo que dijo Mirla Pérez. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Populares de Venezuela, que es algo que me resonó muchísimo, porque ella dijo que el sistema ha despojado a la madre de su histórica y vivida protección y sostiene que los venezolanos huyen porque cuando el hambre no se soluciona es muerte. Y en el caso tuyo, cuando tú dices que ibas con los ojos vendados, que no sabías a quién tú le estabas entregando tu integridad para que te llevara a un país libre, democrático, donde haya justicia, porque buscabas evidentemente salvarte a ti y salvar a tu familia. Mi pregunta que me viene a la cabeza es, ¿cuál fue esa experiencia, esa anécdota que te marcó a ti en este proceso para cruzar a los Estados Unidos y cuánto tiempo duró de tu llegada a México hasta cruzar el río y llegar a suelo norteamericano? Duró en el proceso de cruzar aproximadamente 8 o 10 horas. En el momento que tú ya estás con la persona que le pagas, empieza el proceso, que ellos te cruzan el río y ya luego te dejan allí, ya tú caminas y ya tú buscas la manera de llegar, ¿me entiendes? Muchos teníamos teléfonos y nos guiábamos con el GPS. Yo creo que algo que me marcó muchísimo fue el tema de durar los 3 meses en detención. Es algo que que yo, por ejemplo, no me lo esperaba. Al momento que te entregas en la parte de Estados Unidos a migración, no vives en las mejores condiciones los primeros días. Ahí comes todos los días lo mismo que lo que te dan, si te gusta bien y si no, pues no comes. Duermes en una colchoneta en el piso, te arropas con un aluminio, literalmente como el papel aluminio, bueno, con una cobija como esa te arropas. Te bañas cuando ellos quieren, cada 3 días, cada 4 días, como ellos lo quieran.
Y de verdad yo creo que eso fue algo que me marcó muchísimo porque me hizo entender muchas cosas y me hizo valorar muchas cosas que nosotros antes teníamos en Venezuela y pues por toda la situación hemos tenido que llegar hasta esto, hasta pasar por todas esas cosas, que la verdad no deberíamos tener la necesidad de pasar por esto, ¿me entiendes? Claro, y algo muy importante es que en el caso y quiero que me hables de lo que viste, ¿no? Cuando cruzaste el río y se entregaron en migración, en el caso, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, vemos cómo la Guardia Costera dispara a matar a los venezolanos. En el caso de los estadounidenses, ¿tú viste que hubo disparos hacia los migrantes que estaban entrando a los Estados Unidos? No, realmente no, eso no sucede aquí. Eso no te va a suceder de la parte de los Claro, Estados Unidos. Ellos, el peligro en realidad es en México, en la pasada, ¿me entiendes? Porque muchos se aprovechan. Algo que me marcó muchísimo y que te voy a contar es de un niño de 10 años, que yo tuve la oportunidad de hablar con él, 9 o 10 años tenía, que venía con su mamá venezolana y en el camino el coyote le dijo a la mamá, no, tú te vienes conmigo, y se la llevó. Y el niño más nunca supo de su mamá. Él llegó solo y yo sola le pregunté, ¿y por qué tú estás solo? ¿De dónde eres? Y me dice, de Venezuela, pero bien calladito. Y yo, ¿cuántos años tienes? 9 años. Y yo le digo, ¿y por qué vienes solo? No, aquí vive mi papá. Y es que mi mamá se la llevó el señor. Y yo, ¿cuál señor? Y yo ahí interrogando al niño, porque estaba solito, ¿me entiendes? Y me puse a hablar con él, tranquilo, que ya tu mami viene y no sé qué. Y en el lugar que yo estaba, donde metían a las mujeres, metían también a los niños que estaban solos. Y de verdad era bastante la cantidad que yo veía. Y eso me marcó muchísimo porque imagínate un niño de 9 años desamparado que vea cómo se llevan a su mamá. De verdad fue Y algo la mamá no apareció, ¿no viste? ¿Supiste Eh, nada de la mamá? supe porque realmente yo estuve ahí 8 días en ese lugar donde yo te digo que metían a los niños, que es como quien dice, el principio, donde tú te toman las huellas, donde empieza tu caso. Y ya luego de ahí a mí me movieron a otro lugar que es como un centro de detención de mujeres o una cárcel, por así decirlo, de ICE. Y ya no supe más nada de esa historia, pero sí fue bastante conmovedora como veía a niños solos y esa fue una de las que más me marcó en mi momento, en el momento que yo crucé, porque fue como al mismo momento, ellos cruzaron también prácticamente con nosotros. Claro, y el niño desamparado, y evidentemente la huella que le deja en su vida es gigante. Wilmar, algo muy importante, ¿cuánto te cobró? ¿Cuánto te cobraban estos coyotes por Eh, cruzarte? ok, yo venía con mi esposo y entre los dos gastaríamos como $6,000 entre pasajes de Chile, porque yo vivía en Chile, de Chile a México, y pasajes de Ciudad de México, Monterrey, más la cruzada eh, que ellos te cobran aproximadamente 1,000 a 1,500 por persona en ese momento. Yo te estoy hablando de julio. Ya ahorita tengo entendido que están cobrando muchísimo más, y más con el tema de la visa mexicana. Sí, y algo muy importante también que hay que destacar que Wilmar estaba acá en Venezuela, pero ella emigró a Chile, donde ella montó un emprendimiento y pudo reunir este dinero para luego irse a los Estados Unidos porque era su meta, porque muchos dicen, pero mira, ¿cómo saliste de aquí huyendo con $6,000? Eso hay que recalcarlo. Ella Claro. era estudiante de periodismo, de hecho estudiábamos juntos en la Universidad Católica Andrés Bello. Evidentemente por todos los sucesos que ella vivió, tuvo que emigrar a Chile y de Chile pudo reunir el dinero después de 1 o 2 años, no lo recuerdo, y se fue a Estados Unidos, pero eso hay que recalcarlo y dejarlo acá porque Claro, para que no eso fue quede ninguna duda. trampolín. Sí, así es, Claro, así es. eso Muy mal. fue como un trampolín. Sí, y algo muy importante que también quiero que me señales acá, habían otras nacionalidades, no solamente eran venezolanos, también eran hondureños, colombianos, panameños. Muchísimo. Yo creo que eso de todo el proceso fue lo bonito, conocer a tantas personas, a tantas nacionalidades.
Tengo amigas hoy en día de Honduras, de Nicaragua, haitianas, muchísimas haitianas, colombianos, de Ecuador, Guatemala. La verdad eran cubanos muchísimos también. Yo creo que la mayoría éramos venezolanos y cubanos. La mayoría de nosotros éramos cubanos, venezolanos y haitianos. Y de verdad bastantes son las historias justo que yo escuché. ¿Y qué edad? ¿De qué edad? Sí, más o menos de qué edad eran el promedio de los que estaban ahí contigo. No te diría un promedio porque estaba con compañeras que tenían 18 años, 20 años, como también estaba con señoras que ya tenían 50 años, 40 años. De verdad que no te podría dar un rango de edad porque todas éramos diferentes edades, ¿me entiendes? Diferentes edades, diferentes nacionalidades y pues eso yo creo que fue lo bonito del proceso. Conocer tantas culturas, y darnos cuenta que estamos, como quien dice, en el mismo problema, ¿me entiendes? Que todos estamos huyendo. Sí, y algo muy importante también que hay que destacar es que tuviste 3 meses incomunicada, no solamente de tu familia, sino de tu esposo, Michel, que viajaba contigo. Ustedes en 3 meses no sabían, que tú no sabías cuál era su paradero cuando te entregaste a la inmigración de los Estados Unidos. Ok, bueno, al principio cuando te entregas no tienes comunicación con nadie, ellos no te dejan, en mi caso, igual todos los casos son diferentes, en mi caso a mí no me dejaron comunicarme la primera semana. Ya luego cuando me envían al centro de detención, pues ahí se habían teléfonos donde tú pagabas para, como quien dice, te dan una cuenta donde tu familiar te puede transferir en dólares y tú haces llamadas con ese dinero, compras comida instantánea y cosas así. Y pues como Michelle y yo estamos casados, nos daban una llamada semanal para que nos saludáramos de como 5 minutos. Y eran monitoreadas, todas las llamadas eran monitoreadas. Todo lo que yo hablaba con él, con mi mamá, con quien, todas las llamadas yo tenía que meter un PIN que arrojaba toda mi información y pues todo era monitoreado, tú no podías hablar nada por allí, ¿me entiendes? Tú solamente saludar, decir que estás bien y hasta ahí. No, y algo muy importante, mi reina, y es que también hay unos parámetros ahí legales y tal, pero mi pregunta es, ¿tú te sentiste en algún momento humillada en este proceso al entrar a los Estados Unidos? ¿Qué sentiste realmente? Y también quiero que me digas las experiencias de estas mujeres que cruzaron la selva para llegar a México. O sea, esas dos cositas. Ok. La verdad, yo cuando llegué al centro, el primer lugar que me entregué, me sentía malísimo, porque yo decía, Dios mío, qué necesidad hay de que nosotros estemos aquí así. Y yo me metía debajo de la cobija y lloraba y no sabía nada de mí, nadie sabía nada de mí. Yo decía, mi mamá va a creer que a mí me mataron, que a mí me secuestraron. Y la preocupación era... pues me acuerdo también una vez que una compañera le dijo a un guardia, a un border patrol, que son los policías de la frontera, que sí podía llevarnos para que nos bañáramos, porque ya teníamos como 3 días que no nos bañábamos ni nos cepillábamos. Y él le dijo, bueno, si te quieres bañar, te vas para Venezuela. Le dijo así. Y entonces todas nos quedamos como que, ¿sabes? Ya no teníamos ni ese derecho en ese momento de poder bañarnos. Y pues ya el día que nos llevan al centro de detención como tal, perdón, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Una llamada. Okay. Cuando nos llevan ya al centro de detención como tal, me dan un uniforme naranja. Ok. Un uniforme naranja era en el recinto donde a mí me llevaron, que era en Luisiana Sur. Sí, te comprendo. Le está entrando una llamada a Wilmar, vamos a esperar que ella la pueda cancelar para poder seguir con la entrevista. Recordemos que estamos hablando con Wilmar Hincapié, ella es venezolana, emigró a Chile y posteriormente creó ahí un emprendimiento y viendo la situación en la que está entrando Chile, decidió emigrar
hacia los Estados Unidos, donde llegó a Ciudad de México, luego viajó a Monterrey, de Monterrey unos coyotes la llevaron para que cruzara el río Bravo y luego quedó allí en los Estados Unidos. Perdóname. No, tranquila, estabas haciendo un resumen de lo que habías vivido. Ok, bueno, entonces ese día nosotras nos pusieron el uniforme, nos quitaron todas las cosas que ya traíamos y nos llevaron con esposadas en el avión para ese lugar. Pasamos aproximadamente 2 días viajando, donde íbamos esposadas de manos, en la cadera te ponen como una esposa y en los pies. Tú no puedes caminar bien, no puedes ir al baño bien, no puedes nada. Yo en ese momento estaba en shock, de verdad yo no me podía creer que yo estaba ahí caminando con unas esposas. ¿Tú llegaste, por algún momento pensaste que no ibas a salir, que ibas a estar detenida, no sé, 10 años? Cuando me vi con el uniforme naranja y voy caminando y veo las rejas, literal la cárcel como uno las ve en las películas, yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Yo de aquí no voy a salir. O sea, yo decía, ¿qué cometí yo? Pero es que me sentía como una criminal de verdad. Yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo para salir de aquí? Ay, no, mira, mi preocupación era y cada vez que pasaban los días, porque yo decía, bueno, esto debe ser rápido, todo el mundo dura 5 días, 10 días. No, ya yo pasaba 15 días, un mes y medio, 2 meses, y yo, Dios, ya a los 2 meses ya yo estaba contratando un abogado. Yo decía, no voy a salir nunca de aquí. Y con la zozobra de que te devuelvan, porque muchas en la madrugada iban, les hacían el PCR y las devolvían para su país, ¿me entiendes? De verdad que yo decía... ¿La llegaron a devolver? ¿Cómo? ¿Hubo venezolanos que llegaron a devolver a Venezuela o a países, por ejemplo, en tu caso, si te deportaban, te mandaban a Chile o te iban a mandar a Venezuela? Yo creo que en mi caso, no sé a dónde me hubiesen mandado, la verdad, porque es muy difícil, no conocí ninguna chica allí venezolana que la devolvieran a Venezuela. La mayoría de las que devolvían eran de Ecuador, de Guatemala, de Honduras. Ellas eran las mayorías que las devolvían, porque a nosotras nos hacen, para los que no saben, que a veces creen que venirse es fácil, tú tienes que venirte con mucha base porque a ti te hacen algo que se llama el miedo creíble. El miedo creíble es donde te preguntan por qué tú estás huyendo de tu país y tú tienes que respaldarlo con pruebas. Entonces muchos de los venezolanos pasamos esa prueba, la mayoría, hay unos que no vienen muy preparados y la verdad duran más tiempo que yo, hay personas que duran 6 meses, 11 meses, 5 meses. Y pues gracias a Dios mi miedo creíble fue aprobado y eso dentro de lo que cabe me hizo salir un poco más rápido. Y bueno, ahora tocando el tema de mis compañeras que pasaron por la selva, la verdad, eso también fue algo muy conmovedor porque habían familias justo que venían 5 personas, 5 integrantes y solamente llegaban 3, ¿me entiendes? Y eso de verdad era difícil. Yo tuve una compañera directa que ella venía embarazada y ella tuvo un aborto en la selva y pasar por la selva tarda mucho tiempo, ellas tardan meses. Y ella llegó casi muriéndose aquí porque la infección era muy grande, ya tenía mucho tiempo con el bebé ahí muerto. También conocí a una chica haitiana que venía con su hermana y su sobrino se le salió en un río, no sé cómo fue, pero no lo consiguieron más. De verdad, esas historias eran fuertes. Me decían que veía muchos muertos en el camino, se morían de hambre, de sed. Ellos entraban como quien dice con ropa y en el camino ya era tan tedioso que se tenían que ir quitando la ropa porque hasta una camisa les pesaba. ¿Me entiendes? Todo, tenían que tomar agua sucia de la que se consiguieran, se mataban incluso, como quien dice entre ellos, por una comida, por un agua, de verdad, esas historias eran bastante fuertes. Y otras que también eran muy fuertes eran las del tren de México, no sé si has escuchado sobre ese tren. Tenía una compañera de Nicaragua que ella se vino sin dinero y su medio de transporte siempre fue ese tren. Y me decía que veía como muchos se caían
al vacío, que cuando veían a migración ellos tenían que lanzarse de ese tren y ella llegó raspada, rota por todos lados. Me decía que pasaban días sin comer, 5 días, no dormían como en 2 días y tenían que ir agarrados del tren. Imagínate un tren andando y tú ahí durmiéndote, agarrándote, que si te sueltas pues pierdes tu vida, ¿me entiendes? Eso es algo bastante fuerte también y yo creo que lo del río es peligroso, pero esto ya se extiende muchísimo más. No, es que me lo cuentas y me sorprende. Yo creo que cuando un periodista deja de sorprenderse, debe preocuparse. Y más en este contexto donde está sucediendo esto, donde la gente está huyendo de países donde ya no hay democracia, donde no hay institucionalidad, donde la inseguridad y la violencia es el pan de cada día. Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos democráticos, aliados de Occidente, con respecto a esta gente que está huyendo porque quiere vivir, porque quiere salvarse? Entonces, evidentemente que es incongruente ver la actitud de Trinidad y Tobago, ver la actitud de México, ver la actitud cómplice y también criminal de las autoridades de Panamá, porque no es posible que estén cruzando la selva allí y ¿qué pasa? Que no accionan, que no hay control territorial. Eso es una pregunta que nos debemos hacer todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos, pero también, ¿qué pasa que no actúan contra un Estado criminal fallido y forajido como el venezolano? Que en tu caso particular, que tuviste que vivir esta experiencia, ¿verdad? Donde sentiste que, bueno, te sentías como una criminal cuando realmente te estaban persiguiendo dentro de tu país, no te quedó otra que salir. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué se siente hoy ser migrante venezolano? Tú que estuviste en Chile, luego llegaste a México para cruzar con un coyote exponiendo tu vida, llegar a los Estados Unidos. ¿Qué se siente ser migrante, pero un migrante venezolano? Bueno, yo lo definiría con 2 palabras. Yo creo que ser un migrante venezolano para mí significa valentía y significa sacrificio, porque uno hace bastantes sacrificios para poder emigrar de tu país. Tú sacrificas tu carrera, que a veces muchos la dejamos por la mitad, otros ya lo han terminado. Tú sacrificas tu familia, tienes que dejar a tu mamá, tienes que dejar a tu papá. Muchos dejan a sus hijos y sacrificas mucho dinero, aparte de tu vida, que es lo más importante. Eso, de verdad, para sacrificar todas esas cosas, tú necesitas valentía. Entonces yo definiría que es sacrificio y valentía ser un migrante venezolano. Y Wilmar, ¿qué estás haciendo actualmente hoy en los Estados Unidos? Bueno, como tú sabes, yo soy emprendedora de decoraciones de eventos, pero estoy, como quien dice, haciendo eventos familiares más que todo, porque yo estoy esperando que llegue mi permiso de trabajo, que ya gracias a Dios está por llegar, porque eran 150 días y ya estoy en la fecha, entonces debe ser pronto que me llegue para yo poder trabajar legalmente aquí, ¿me entiendes? Yo por el momento no estoy trabajando en otro lugar porque es ilegal que yo trabaje ahorita. Pero, claro, pero al final, pues hago cosas de conocidos que me piden arreglos y decoraciones y pues con eso por el momento. y te hago esta pregunta porque quiero recalcar acá en lo que estás diciendo, o sea, los que emigran no quiere que vayan y le regalen nada, lo que quieren es que le den la oportunidad de prosperar, de ser libre, de encontrar justicia, de realizarse en un país que no es suyo, porque se lo quitaron en el nuestro, en Venezuela. Entonces, la oportunidad de uno llegar a un territorio donde te abran las puertas, donde entienda lo que implica emigrar frente a una emergencia humanitaria compleja que viven los venezolanos, donde más del... y aquí tengo los datos, los voy a decir, la encuesta de Encovi, porque a la gente como que hay que recordarle lo que pasa acá. O sea, 94,5% es la pobreza total de los venezolanos en materia de ingresos. Entonces, ¿quién vive así? ¿Quién prospera así? A nosotros, en nuestro caso, nosotros somos contemporáneos. Además, tu historia me conmueve muchísimo porque nosotros estudiamos periodismo juntos en la Universidad Católica Andrés Bello. Era mi amiga.
que almorzábamos juntos, que desayunábamos juntos, que hacíamos trabajo juntos, tuvo que huir a Chile de manera imprevista y luego pasar todo lo que estaba, lo que nos cuenta, es una cuestión que wow, yo nunca me lo imaginé y tú tampoco te lo imaginabas. Nosotros soñábamos con ejercer el periodismo en Venezuela, realizarnos como profesionales, pero mira lo que sucedió. Entonces, oye, es una situación que sin lugar a duda hay que ponerle un parado y poner las alertas. Pero antes de despedirte, Wilmar, que debo decirte, eres una valiente, llena de coraje, quiero que le des un mensaje a los gobiernos de Occidente con respecto a los migrantes, no solamente venezolanos, sino a los migrantes que hoy intentan huir de estos países inestables en América Latina. Bueno, yo creo que nos están denigrando bastante por el tema de que estamos emigrando masivamente, pero yo les pido que se pongan la mano en el corazón y no que nos regalen o que nos brinden ayuda si no quieren, pero que no nos metan el pie en el camino, que no nos cierren las puertas, que no todos son delincuentes, muchos estamos buscando calidad de vida, libertad, mejorías para nuestras vidas, para nuestras familias. Muchos queremos trabajar honradamente, no queremos que nos regalen nada, no queremos hacerle daño a su país ni a sus personas. Nosotros solamente queremos que no nos cierren las puertas. Quizás no que nos den un apoyo, porque no podemos pedir algo que no nace, pero sí que no entorpezcan nuestro camino. Yo les diría eso. Y más cuando has sacrificado tanto, cuando arriesgas tanto. Por ejemplo, esas 5 personas y solamente llegó 2 a cruzar el río. Entonces eso es súper triste. O sea, gente hasta que abusan sexualmente. Cambian totalmente con emigrar, como esa. Nos viste la niña también que se fue de la madre en el río. Esas son cosas trágicas que cambian tu vida por completo. Y muchas personas a veces llegan aquí y las devuelven o en otros países. Entonces, todo lo que tú sacrificas y todo lo que hablábamos de sacrificio y valentía, entonces al final no vale nada porque te devuelven al país donde tú estás huyendo. ¿Me entiendes? Exacto, entonces, y exponiéndote el doble cuando llegas, cuando... Pero peor. Nada, Wilmar, fue un placer poder conversar contigo. Tengo que ir a la pausa porque tengo otra invitada. Fue un honor, de verdad. Gracias. Admiro tu valentía, tu coraje y sé que vas a llevar el nombre de los venezolanos muy en alto allá con tu emprendimiento de decoraciones. Fue un placer, será hasta la próxima. Muchachos, bueno, vamos a un corte comercial y a regreso seguimos en Aquí se habla libertad por Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Ya volvemos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.